Hey familia, bendiciones, espero que estés teniendo un día maravilloso. Hoy quiero hablarte de cómo prepararnos para una crisis. Pero antes de eso necesitamos saber qué es una crisis. Una crisis se le conoce o se le define crisis a un momento difícil o a la toma de una decisión muy importante. Puede causar una crisis, una pequeña crisis. ¿De dónde viene todo esto? Hace unos días en mi trabajo estuvimos hablando de todo el contexto político, y uno de los muchachos trajo un punto a colación. Él decía una expresión que se utiliza mucho con unos partidos políticos. Él decía: do not let a crisis go to waste. No dejes desperdiciar una crisis. Eso me quedé con eso, como que wow. En el mismo contexto, yo diría que Dios no va a desperdiciar una crisis. Siempre hay oportunidades en una crisis, pero tenemos que estar preparados. La pregunta es: ¿estás tú preparado para una crisis de que pase cualquier cosa mañana? Con todo lo del COVID, o quizás venga una tormenta, o pase algo difícil, o se acabe el papel de baño en Walmart. ¿Estamos preparados por una crisis? Bueno, yo empecé a prepararnos hace mucho tiempo. Empezamos a comprar cositas, compramos mucho mac and cheese, compramos comida enlatada, compramos una cosa como esta, porque necesitamos alimento. En una crisis el alimento es importante, pero a veces nos preparamos también económicamente. Empezamos a guardar algo por si pasa cualquier cosa. Nos preparamos de alimentos bien, estamos de dinero quizás bien, pero lo que no preparamos es nuestra mente. No preparamos nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque quizás a veces no podemos controlar, yo diría, en la forma como reaccionamos, pero sí podemos controlar en la forma como accionamos en una situación difícil. Quiero llevarte a la Biblia. Quiero que me acompañes al libro de Lucas. Hay una historia allí muy poderosa cuando Jesús le dice a los discípulos: hey guys, vamos a pasar al otro lado. Ellos deciden pasar al otro lado, se montan en una barca, y de camino hacia donde iban se levanta una gran tormenta. Mientras en el transcurso Jesús se duerme. Durante la tormenta los vientos eran tan fuertes que el agua empezó a meterse a la barca. Yo me imagino a los discípulos con una cuerda sacando agua, y Jesús durmiendo. Como que y la gente entraron en temor. ¿Qué está sucediendo? Nos vamos a ahogar. Los vientos, las olas se empezó a meter en la barca y Jesús dormía. Jesús estaba en un sueño profundo. Hasta que los discípulos, me imagino que lo más seguro fue Pedro, porque Pedro era el más acelerado del grupo. Me imagino que fue donde Jesús le dijo: Jesús, levántate, que tú no tienes misericordia de nosotros, que vamos a perecer. Jesús se levanta como que no hay una cosa más mala que tú tengas un sueño profundo y alguien venga y te levanta. No sé si a ti te ha pasado que has cogido ese sueñito en el mueble y alguien viene y te hace una broma y tú te molestas de una gran manera. Yo me imagino que Jesús también se levantó y dice: gente, pero ¿qué es lo que sucede? ¿No tienen fe? Y le dice a la tormenta que calle, y todo se calmó. Y yo decía: wow. Y los mismos discípulos se quedaron asombrados, como que ¿quién es este hombre? Nosotros no esperábamos que le iba a calmar el viento, quizás que nos ayude a sacar agua con el cubito. Pero Jesús hizo más que eso. Jesús hizo callar la tempestad. Y yo pensaba en esto. Eso de que Jesús dormía en medio de la tormenta, a mí me fue muy impresionante. Porque lo menos que uno hace cuando están pasando problemas difíciles es que uno descansa. Yo hace mucho tiempo, a mí me daban ataques de ansiedad. Empezaba a pensar en cosas que tenía que hacer, en aquello que lo otro, y me daba un ataque de ansiedad. Yo tenía que orar. Es algo incómodo, algo difícil. A veces no dormía, me ponía a jugar PlayStation para distraer mi mente, porque mi cabeza y mi mente estaban millón. El problema es que una tormenta física, tú sabes que va a pasar. Son vientos con agua que van a pasar. Pero cuando se arma la tormenta en tu cabeza, tú eres quien controla cuánto tiempo va a durar. Por eso a mí, cuando yo vi que Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta, yo dije: wow, Señor, yo necesito descansar en medio de mis tormentas. Yo sé que quizás tú también estés pasando un problema o una situación y no has aprendido a descansar en el Señor. No has aprendido a decirle a esa tormenta: cállese. Las cosas no son así. En nombre de Jesús yo voy a creer. En el nombre de Jesús las cosas van a suceder. Te digo esto y se me hace un nudo en la garganta, porque por mucho tiempo todavía batallo con la ansiedad.
Pero he aprendido a callar esas voces dentro de mi cabeza. Esas tormentas que a veces yo mismo creo, esas tormentas que también quizás tú mismo creas. Dios te dio la potestad de callar esas tormentas. En esta historia sucedieron cosas muy importantes. Número 1, que Jesús descansaba. Número 2, si leemos en Lucas o en Mateo, decía que no solo los discípulos iban hacia el otro lado, sino que mucha gente le seguía. Pero la Biblia no dice qué pasó con esa gente que le seguía también en esa barca. Cuando se levantó la tormenta, ¿qué sucedió con esas personas? No sabemos. La Biblia no dice que sabemos. No dice qué sucedió con ellos. Pero sí te digo que si yo estoy siguiendo a Jesús de lejos y se levanta una tormenta, yo me voy a devolver. Por eso es importante de que nosotros tengamos a Jesús en nuestra barca. Para cuando se levanten las tormentas, Él te dé la autoridad, Él esté contigo, Él te dé la fortaleza necesaria para llegar hacia el otro lado. Muchas veces si seguimos a Jesús de lejos, nos vamos a devolver. Por eso es importante de que Él maneje con nosotros nuestra barca. Amén. Algo muy importante que sucedió también en esta historia es que al final Él le dice a hombres de poca fe. Ustedes no pudieron lidiar con esta tormenta. Es importante de que nosotros entendamos que Dios nos dio autoridad. Si Jesús está en la barca con nosotros, la barca no se va a hundir. La barca no se va a hundir. Yo declaro hoy en tu vida que tu barca no se va a hundir. Yo declaro hoy en tu vida que Dios te da la fortaleza necesaria y la fe necesaria para hacer que esas tormentas se detengan en el nombre de Jesús. Espero que este video te haya gustado, compártelo. Vamos a seguir haciendo videos como este. Nos vemos en las próximas. Que el Señor te bendiga.